Pues muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, mis amados. Como cada domingo nos reunimos en esta reunión, que no es una reunión de iglesia, más es una reunión de reino, en donde los reyes y señores y entendidos de la verdad eterna nos reunimos a fin de seguir creciendo en el conocimiento y en el entendimiento de esta verdad eterna, que mediante un proceso de edades y tiempos cronológicos fue consumada de parte de nuestro Señor Jesucristo a través de un proceso antes de la ley, bajo la ley, en la ley y sobre la ley en el reino, hasta llegar al reino eterno de Dios en donde actualmente estamos. Y pues siempre es un placer y un honor el poder compartir con usted esta verdad eterna y también poderla compartir con las personas que siguen esta transmisión en vivo, ¿verdad? Así es que le doy la más cordial bienvenida a cada una de las personas que está siguiendo la transmisión en vivo. Sean bienvenidos, nos da mucho gusto poder estar con ustedes. Somos uno con ustedes, ustedes son uno con nosotros y todos somos uno en Dios, que es todo en todos. Amén. Y bueno, pues esta tarde yo quiero compartir con usted esta palabra, este mensaje, esta verdad eterna, porque es necesario que podamos seguir entendiendo qué es y qué no es el reino de Dios y la forma en la que llegamos, como lo expliqué hace rato, mediante un proceso a este reino de Dios, ¿verdad? Y algo que yo quiero comenzar diciendo, porque me han hablado al interno ahí en los mensajes en las redes sociales, me han estado hablando y me han estado preguntando y me han estado diciendo o preguntando sobre todo algunas cosas. Y una de las preguntas o de las incertidumbres que más la gente ha tenido en estos últimos días es que si yo no creo en la existencia del nuevo pacto, que si yo no creo que el nuevo pacto haya... Sí, o sea, que si yo niego el nuevo pacto, esa es la pregunta que realmente me han hecho, que si yo niego el nuevo pacto, que si yo no creo en el nuevo pacto. Y no, mis amados, definitivamente yo no niego el nuevo pacto, al contrario, entiendo que el nuevo pacto es parte del proceso que la iglesia del primer siglo tuvo que vivir a fin de poder llegar al reino eterno de Dios que actualmente nosotros disfrutamos por causa de la consumación de ese pacto. Y yo quiero comenzar explicando eso acerca de esta pregunta, porque ha sido una pregunta que me han hecho no una sino varias personas. Así está bien. Y en la cual ahora ya lo moviste. Y en la cual sí es importante aclararlo, ¿verdad? Yo le voy a poner este ejemplo. Imagínense que usted es abogado y que aquí en México hay un lugar en el centro histórico de la Ciudad de México, y es lamentable decirlo, y más a nivel mundial si hay gente que me ve de otros países, pero hay un lugar llamado Santo Domingo allá en la Ciudad de México en donde tú puedes comprar certificados de escuela y títulos profesionales falsos, y todo el mundo lo sabe, no es un secreto. Es un secreto a voces, más bien dicho, porque todo el mundo sabemos que ahí tú puedes ir y comprar un certificado de primaria, secundaria, preparatoria, universidad y hasta tu título profesional chueco o fraudulento que no te llevó a cabo un proceso, ¿no? Imagínese que usted es abogado y yo digo que usted compró su título profesional ahí en Santo Domingo
sin haber vivido su proceso de titulación, es decir, sin haber ido a la universidad y sin haber estudiado. Entonces lo que yo estaría haciendo es negar que su carrera profesional sea verdadera y estaría señalando que su título es un fraude. Pero si por el contrario yo reconozco que usted ha vivido un proceso para titularse, estudiando los niveles académicos que en México se le exigen para llegar a la titulación, que son primaria, secundaria, preparatoria y la universidad, hasta titularse como abogado, entonces yo estaría reconociendo que usted consumó su proceso de preparación y de estudios hasta terminar su carrera profesional y titularse de abogado. ¿Cierto o no es cierto? Pues lo mismo sucede con el nuevo pacto, mis amados. Yo jamás he negado la existencia del nuevo pacto y jamás he dicho que el nuevo pacto no existió. Nunca lo he dicho. Por el contrario, yo he afirmado y he reconocido que a través del nuevo pacto, el nuevo pacto fue quien llevó a la iglesia del primer siglo al reino eterno de Dios actual en el que nosotros vivimos. Fue a través del viejo y del nuevo pacto el proceso que Dios utilizó para la consumación de su propósito eterno llamado el reino de Dios. ¿Ok? Fue a través de ese nuevo pacto que Dios perfeccionó lo que era imposible perfeccionar en la ley, en el viejo pacto. Lo que era imposible perfeccionar en la ley del viejo pacto, Dios lo perfeccionó a través del nuevo pacto y por medio de la redención y de la adopción que Cristo llevó a cabo a través de su venida, y hoy voy a hablar qué significa su venida más adelante, es que el nuevo pacto fue consumado, o que el nuevo pacto consumó lo que la ley jamás podría haber logrado, es decir, hacer del nuevo hombre una creación como hijo de Dios que pudiera heredar el reino de Dios. Amén. Yo nunca, y hoy quiero expresarlo públicamente, nunca he negado ni la existencia ni la consumación del nuevo pacto. Y lo único que he tratado de hacer a través de mis compartimientos es explicar que a través de la consumación de este nuevo pacto es que el nuevo hombre pudo como hijo de Dios heredar el reino eterno de Dios. ¿Le queda claro? Y así como para llegar a titularse de abogado se requiere de un proceso consumado de estudios, lo mismo sucedió para llegar al reino eterno de Dios, que requirió de un proceso de consumación de los pactos, tanto viejo como nuevo, hechos por Dios con su esposa llamada Israel, para llegar al reino eterno de Dios. Así es que quiero decirles a todos aquellos que creen que yo estoy diciendo que el nuevo pacto no existe, que creen que yo estoy diciendo que el nuevo pacto fue abolido, quiero decirles que los amo. Amo a todos los hermanos, aun aquellos que me persiguen, aun aquellos que me aborrecen y aun aquellos que me difaman. Porque a través de la consumación de todas las cosas, es decir, de los pactos que ya mencioné, que llevaron a la humanidad entera al reino eterno de Dios actual que vivimos, yo he podido entender gracias a eso, gracias a que Dios está en mí y yo estoy en Dios, que yo soy uno con todos y todos son uno conmigo, porque Dios es todo en todos. Aunque ellos sigan dormidos y aunque ellos aún no despierten, yo sí lo he logrado entender y por eso yo les amo. Y quiero que quede claro que el nuevo pacto fue consumado
Porque si el nuevo pacto no hubiera sido consumado, usted y yo no podríamos estar disfrutando de este reino actual que disfrutamos. Denle un aplauso al Señor, por favor. Habiendo hecho esta aclaración que me parecía muy pertinente de mi parte hacer, ahora paso a decir que por lo mismo que acabo de decir, para mí resulta mucho más fácil compartir la verdad eterna con ignorantes que desconocen las Escrituras que con incrédulos que no las creen. Se lo voy a repetir. Para mí resulta más fácil compartir la verdad eterna con ignorantes que desconocen las Escrituras que con incrédulos que no las creen. Y por favor, no se ofenda si usted considera que es parte de ese grupo de ignorantes que desconocen las Escrituras, pero sí avergüéncese si conociendo las Escrituras es un incrédulo que no le puede creer a Dios, es un incrédulo que no puede creer lo que está escrito, y es un incrédulo que no puede creer lo que Dios consumó para llevarnos a esta realidad presente que vivimos. Así es que quien ignora es porque vive en un proceso de entendimiento. Fíjense lo que le estoy diciendo. Quien ignora está viviendo un proceso, pero no un proceso de transformación, ni un proceso de edificación, ni un proceso de transformación. No, está viviendo un proceso de entendimiento. Alguien que ignora está en un proceso donde necesita entender lo que no entiende, en donde necesita comprender lo que no comprende y en donde necesita saber lo que aún no sabe. Aunque él ya es todo lo que no sabe, lo que no entiende y lo que no comprende, él necesita llegar a entenderlo y él está en ese proceso. Un ignorante está en un proceso que le está permitiendo entender todo lo que no entiende, porque todo lo que no entiende es todo lo que él ya es, aunque no lo entienda. ¿Así es? Un ignorante es alguien que vive un proceso de entendimiento porque es perfecto. Aunque él no sabe que es perfecto, aunque él desconozca que Dios en todo, en todos lo hace perfecto, él está entendiendo eso. Y por eso es más fácil compartirle a un ignorante. Pero un incrédulo es aquel que dice que está viviendo un proceso, pero no de entendimiento, sino de edificación, de renovación de su mente, de transformación de su alma, de santificación de su vida y de perfeccionamiento para su espíritu. Un incrédulo no es aquel que está viviendo un proceso de entendimiento, no. Un incrédulo es aquel que está viviendo un proceso en el que cree que él necesita seguir obrando y esforzándose a fin de poder alcanzar o llegar a ser aquello que ya es perfecto. Un incrédulo es aquel que se la pasa toda su vida en un proceso de edificación, de renovación, de transformación, de santificación, de perfeccionamiento. Es un proceso permanente que lleva a cabo toda su vida hasta que regresa al polvo de la tierra, pero que nunca logra alcanzar, porque no le cree a Dios que Él ya es perfecto. Él trata de alcanzar en su propio esfuerzo y en sus propias obras lo que ya es en Cristo, perfecto, por medio de su obra consumada. Así es que necesitamos entender la diferencia entre alguien que ignora y alguien que es incrédulo, porque el que ignora está en un proceso de entendimiento para llegar a entender lo que aún no entiende, pero el incrédulo está en un proceso de transformación, de renovación, de santificación, de edificación, porque cree que a través de su esfuerzo y de sus obras va a llegar a ser perfecto, porque no ha entendido que ya es perfecto por la obra consumada de Cristo. ¿Qué preferiría, con todo respeto se ha dicho y preguntado para usted, qué preferiría ser usted, un incrédulo o un ignorante? Le pregunto. Yo sigo siendo un ignorante, porque aún sigo entendiendo muchas cosas que aún no entiendo. Pero prefiero ser un ignorante que esté en un proceso de entendimiento y no un incrédulo que esté en un proceso de negación continua de la obra consumada de Cristo. Porque un incrédulo
está en una continua negación de la obra consumada de Cristo, diciendo que tiene que edificar lo que Cristo ya edificó, que tiene que renovar lo que ya está hecho nuevo, que tiene que transformar lo que ya fue salvado, que tiene que perfeccionar lo que ya es perfecto, que tiene que santificar lo que ya es santo y que tiene que llegar a ser lo que ya es en el reino eterno de Dios. Yo soy un ignorante porque sigo en un proceso de entendimiento que me permite todavía estar entendiendo lo que aún no entiendo que soy. Pero yo no quiero ser un incrédulo, porque un incrédulo es aquel que niega, que no cree y que rechaza todo lo que Dios dice de nosotros. ¿Qué prefiere ser usted? Así que hoy quiero hablar de algo. Esta fue solamente una introducción para entrar al tema. Y quiero que me acompañe a Génesis capítulo 1, versículo 1. Y esto que voy a hablar ahora, yo ya lo he hablado con usted otras veces. He compartido con usted otras veces acerca de esto, pero hoy voy a retomarlo por causa del principio que yo quiero compartir esta tarde con cada uno de ustedes, como reyes y señores en el reino eterno. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio, repite, en el principio. Todos sabemos que la Biblia habla de dos principios, el principio creacional en Génesis y el principio eterno en Juan 1:1. Porque Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí o no? Ese es el principio eterno. Ese principio eterno está antes de ese principio creacional, en donde Dios empieza a crear todas las cosas. Y el principio creacional revela que Dios crea los cielos y la tierra. La pregunta es, si Dios crea los cielos, entonces Dios no vivía en los cielos. Entonces, ¿dónde vivía Dios? Porque la creencia del cristianismo es que Dios vivía en los cielos. Pero los cielos no existían. Porque en el principio eterno está Dios y solamente Dios. Y en el principio creacional, Dios empieza creando los cielos y la tierra. Entonces, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, en el principio eterno, Dios debía de estar en algún lugar. ¿Dónde estaba? La respuesta es, en su reino. En su reino. Porque el reino de Dios ha existido aún antes de que todo fuera creado. El reino de Dios existe desde antes de que todo fuera creado. Y de ese reino de Dios surgió todo lo creado por medio de la palabra de Dios. Todo lo que fue creado por Dios desde su reino y a través de su palabra. ¿Cuántos dicen aleluya? Ese es el orden eterno en el que Dios hizo que todo fuera creado y que todo lo que no se veía y era invisible espiritualmente hablando, llegara a ser visible y llegara a manifestarse por medio de la creación. Mire lo que dice, por favor, Hebreos 11:3. Entonces Dios está en su reino y para que Dios empiece a crear primero los cielos y la tierra, lo que Dios hace es hablar a través de la palabra. ¿Y quién es la palabra? No es el verbo. ¿Y quién es el verbo? ¿No es Cristo? Entonces, a través de Cristo, a través del verbo, Dios empieza a crear por medio de Cristo todas las cosas. Y vamos a verlo bíblicamente o escrituralmente. Hebreos 11:3 dice, por la fe, ¿puede alguien ayudarle ahí a componer esa cosa ahí? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? ¿Por qué fue constituido el universo? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que no se veía en el reino y que era espiritual fue creado y fue hecho para manifestarse a través de la creación por medio de la palabra. Amén. Vaya por favor a Romanos 1:20. Me voy a quitar el saco porque ya me dio calor. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Desde la creación. ¿Dónde se hace visible lo invisible? En la creación. Entonces todo aquello que era invisible en su reino, porque era espiritual,
se manifiesta y se hace visible a través de lo que Él crea. ¿Y cómo lo crea? Por medio de su palabra. Así es que Dios manifiesta lo invisible y espiritual y celestial o eterno de su reino a través de la creación por medio de su palabra. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a ratificar que esto fue hecho a través de la palabra, y la palabra es Cristo. Vaya a Colosenses 1:15, por favor. Colosenses 1:15 al 17. Vamos a ver qué dice. ¿Cómo dice por ahí? Él es la imagen del Dios invisible. ¿El qué? Primogénito de toda. ¿Qué es primogénito? ¿El primero de qué? De toda creación. Pues ¿qué fue lo primero que fue manifestado y creado por Dios a lo visible? El Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. Ahora fíjense lo que dice el versículo 16. Porque en Él fueron creadas. Todas las cosas. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? Cristo. En la palabra. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él Y para Él. y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas En Él subsisten. ¿Se da cuenta cómo Dios manifiesta lo invisible y lo hace visible a través de Cristo como su palabra? ¿Se da cuenta cómo antes de que la creación pudiera manifestarse, Dios está en su reino, y desde su reino en donde Él está, empieza a crearlo todo, para que todo lo creado salga de donde, o venga de donde, o se manifieste de donde? De su reino eterno, a través de su palabra. Lo invisible se hace visible, lo que no se veía se ve a través de la creación hecha por medio de Cristo. Ahí mismo en en Juan capítulo 1:3, mire lo que dice Juan 1:3. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron Hechas y sin Él. y sin Él nada de lo que ha sido hecho. Fue hecho. Pues ¿cómo hizo Dios todas las cosas? ¿Cómo Dios manifestó y creó todas las cosas? ¿A través de quién? De Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Hijo. ¿Me está entendiendo? Entonces vamos a entender algo. Antes de que todo fuera creado, antes de que nada existiera, lo único que existía era el reino de Dios, en donde Dios era todo. Todo lo llenaba Dios. Todo lo llenaba Dios, y ahí no había nada más que Dios en su reino. Pero Dios empieza a crear, o se propone crear. No me voy a meter mucho a eso porque no es el tema de esta tarde, y solamente quiero compartir algo así rápido para que se pueda entender a lo que yo voy. Entonces, cuando Dios empieza a crearlo todo surge de su reino. Todo se hace visible de su reino invisible. Toda la creación es la manifestación visible de lo invisible que hay en su reino. ¿Cuántos me dicen amén? Así es que dice lo que le voy a decir. En ese reino había pactos, había leyes. ¿Existía algo de eso? No. Así es que póngame atención a lo que le voy a decir. El pacto entre Dios y Cristo, que se hace en la eternidad, porque cuando Dios manifiesta a Cristo a fin de crearlo todo, Él hace un pacto eterno con ese Hijo. Dios hace un pacto con ese Hijo que es el primogénito, y ese pacto que se hace en la eternidad es por causa de Adán. ¿Por qué por causa de Adán? No fue por causa de lo que había en el reino, sino por causa de lo que pasó en la creación. Porque Adán, todos sabemos que se apartó, se separó, se murió y se apartó del conocimiento de Dios, y de esta manera quedó fuera del reino de Dios. Porque como Adán viene, es enviado, surge, sale del reino, él fue enviado para reinar. Las primeras palabras que Dios le dice a Adán en Génesis 1:28 es: sojuzga y señorea. Y esa palabra señorear es radá, que significa reinar.
Así es que como Adán es la manifestación o la creación surgida de un reino, lo que ese hombre tiene que hacer ahora es reinar por causa del lugar de donde él procede, de la atmósfera de donde él procede, del dominio de donde él procede. ¿Me estoy explicando? Sí, amén. Pero ¿qué pasó con ese hombre? Ese hombre se apartó de Dios, murió espiritualmente por causa del engaño de la serpiente y de participar del fruto del conocimiento del bien y del mal. Se alejó, se apartó de Dios, y entonces lo que Dios hace ahora con Cristo es un pacto para regresar, para restaurar a este hombre a fin de regresarlo y devolverlo nuevamente a la casa que es el reino. ¿Me estoy explicando? El reino eterno de Dios es antes de toda la creación, porque todo lo creado salió del reino. Así es que todo lo que salió del reino tiene que volver al reino de donde salió, aún Adán, porque Adán se perdió, Adán se apartó, Adán se alejó y Adán perdió el reino. Por lo tanto, Adán ahora tiene que volver al reino. Y para que Adán vuelva nuevamente al reino, es que Dios hace un pacto con el Hijo, llamado pacto eterno, en donde el Padre compromete, en donde el Hijo se compromete a regresar a Adán al reino, y en donde el Padre le dice al Hijo que si él regresa a Adán al reino, entonces él se va a sentar en la gloria con el Padre. Amén. Así es que dice lo que le voy a explicar. Antes de que Dios le diera leyes o pactos al hombre en el Edén, lo primero que le dijo en Génesis 1:28 es: reina. Ahí está Génesis 1:28. Génesis 1:28 le dice: sojuzga y señorea. Y esa palabra señorear es radá, que significa reinar, dominar, gobernar. Domina, reina. Porque si Adán surgió, fue enviado, se manifestó, como usted le quiera llamar, porque hay gente que hasta por eso pelea, por las palabras que uno utiliza. Nomás están viendo en qué no les gusta para contender contigo. Llámale como tú quieras, di que salió, di que fue enviado, di que se manifestó. Ponle la palabra que tú quieras, pero que tú entiendas que estaba en el reino y del reino se manifestó a la creación. Y cuando Él se manifiesta a la creación, Dios le dice: señorea, señorea, radá, domina, gobierna, conquista, reina. Porque si Él se manifestó de un reino, ¿qué tenía que hacer? Reinar. Ahora la pregunta es: ¿Adán reinó? ¿Y Dios lo sabía? Entonces el pacto eterno consistía en que Cristo tenía que regresar a Adán al reino que Adán perdió. ¿Me estoy explicando? Así es que antes de que Dios le diera leyes y le diera pactos al hombre, antes de que Dios le diera leyes y le diera pactos a Adán, allá en el Edén, le dijo: reina. Por lo tanto, reinar, hasta aquí, ¿cuántas leyes y cuántos pactos le ha dado Dios al hombre? Ninguno. ¿Ya le dio leyes escritas? No. ¿Ya le dio la ley de Moisés aquí? No. ¿Hasta aquí qué le ha dado al hombre? Nada. ¿Y qué le dijo que tenía que hacer? Reinar. Por lo tanto, usted tiene que entender algo. Reinar es antes que todos los pactos y antes que todas las leyes que Dios le dio al hombre. Hasta aquí Dios no le ha dado pactos ni le ha dado leyes al hombre, y lo único que le ha dicho es: reina. Por eso es importante entender qué son los pactos. El pacto que Dios hace con Cristo, llamado pacto eterno, tiene el propósito de que el hombre que tenía que reinar y no reinó, sea regresado nuevamente al reino para que reine.
El propósito del pacto eterno que Dios hizo con Cristo es porque Dios sabía que el hombre no iba a reinar y que ese hombre tenía que regresar nuevamente al reino, pero que lo tenía que hacer a través del Hijo. Amén. 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 Así es que mire, la separación de Adán con Dios, la muerte de parte de Dios espiritual, fue lo que propició, repita, propició un proceso de restauración para regresar al hombre a reinar a través de los pactos. Es decir, la única forma de poder regresar al hombre nuevamente al reino fue a través de estos pactos diseñados por Dios para un proceso de restauración del hombre. Y ese proceso fue llamado ley de las obras del viejo pacto y ley de la fe del nuevo pacto. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, hasta aquí voy bien. Dios creó al hombre Adán para que señoreara, para que reinara, y Adán falló. Así es que todo lo que se describe después de la separación o de la muerte espiritual de Adán en las Escrituras es el plan eterno de Dios para restaurar al hombre hasta llevarlo nuevamente de regreso al reino para que él señoree. Hasta llevarlo nuevamente de regreso al reino para que él reine y para que él señoree. El proceso utilizado por Dios, escúcheme bien, el proceso utilizado por Dios, por citar algún ejemplo, no porque así sea, solamente voy a citar un ejemplo, fue el periodo usado por Dios antes de la ley, cuando estaban sin ley, fue la ley de las obras en el viejo pacto, fue el pacto renovado o nuevo pacto en donde operó la ley de la fe, fue el reino milenial en donde Cristo reinó con los reyes y sacerdotes 1000 años, que fueron las primicias, hasta llegar al reino eterno de Dios que actualmente vivimos. Todo ese proceso desde la muerte de Adán hasta el reino eterno de Dios fue el plan eterno que Dios llevó a cabo para la restauración y para el regreso del hombre nuevamente al reino eterno que él perdió. ¿Hasta ahí voy bien, mi amado? Yo le pregunto, Dios inició un proceso después de que Adán se separó de Dios. Después de que Adán murió espiritualmente, él empezó un proceso llamado sin ley, nuevo pacto, reino milenial, es decir, bajo la ley, en la ley y sobre la ley. ¿Por qué? Porque bajo la ley fue en la ley de Moisés, en la ley fue en la ley de la fe de la iglesia, y sobre la ley es en el reino, donde ya el amor nos hace libre de todo pacto, o nos hace libre de toda ley, porque se consuman los pactos para hablar correctamente, porque nomás me andan viendo a ver en dónde le hablo mal. Entonces, le voy a preguntar algo. No, necesitamos seguir viviendo en alguna parte del proceso, es decir, en alguno de los pactos que ya fueron consumados, si ya estamos de regreso en el reino y ya estamos reinando. Yo necesito volver antes de la ley, necesito vivir bajo la ley, necesito vivir en la ley de la fe. Si ya estoy en el reino eterno, yo necesito regresar allá. O el proceso que se vivió de parte de Dios para el hombre, para restaurar al hombre y para regresarlo a su reino para que reinara, y ya estamos ahí. Yo necesito regresar nuevamente atrás. Entonces le pregunto, antes de la ley fue un proceso que se vivió para llegar al reino, ¿sí o no? La ley de Moisés, que fue la ley de las obras, fue un proceso que se tuvo que vivir para llegar al reino eterno de Dios, ¿sí o no? El nuevo pacto, que fue en la ley de la fe, fue un proceso que se vivió para llegar al reino eterno, ¿sí o no? El reino milenial, donde fueron reyes y sacerdotes, los ministros competentes del nuevo pacto, las primicias resucitadas con Cristo, fue un proceso que se vivió para llegar al nuevo pacto, al reino eterno, ¿sí o no? La pregunta es, ¿actualmente dónde estoy? ¿En el reino eterno, sí o no?
Entonces, si yo estoy en el reino eterno, tengo que volverme a regresar al nuevo pacto, tengo que volverme a regresar a la ley, o tengo que volverme a regresar antes de la ley, o ya estoy en el reino eterno y ya aquello fue un proceso que yo pasé para llegar a donde estoy. ¿Se acuerda el ejemplo que le puse del abogado? No, el abogado tuvo que vivir un proceso para llegar a ser abogado. Si él ya es abogado, ¿usted cree que él va a tener que regresar nuevamente a la universidad y querer vivir en la universidad si ya es abogado? Le voy a explicar esto. Nosotros necesitamos seguir viviendo alguna parte del proceso, es decir, alguno de los pactos pasados, si ya estamos en el reino, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Necesitamos seguir viviendo algún pacto si ya estamos en el reino? No. Porque ese proceso ya fue consumado, ya pasó. ¿Quién es entendido? Comprende que todo el proceso que yo ya le expliqué sirvió para regresar al reino en donde actualmente usted y yo estamos, y no para vivir eternamente en un proceso. Hay quien se enamoró de los procesos. Por eso usted ve a tanta gente que está viviendo bajo la ley de Moisés. Porque hay gente que vive bajo la ley de Moisés, porque está enamorada del proceso de bajo la ley del viejo pacto. Pero hay otros que se quedaron enamorados del proceso del nuevo pacto en la iglesia, y ellos están viviendo en esa parte del proceso. Hay unos que están viviendo bajo la ley, ellos están diezmando, ellos dicen que son malditos si no diezmas, ellos dicen que no es justo ni a un uno, ellos dicen que si no eres obediente a los mandamientos, entonces no vas a ser bendecido. Esos que están viviendo así, están viviendo en el proceso bajo la ley de Moisés, porque no han entendido que ellos ya están en el reino eterno, en donde ya son señores y reyes de todo. Pero hay otros que se quedaron enamorados en el nuevo pacto o el pacto renovado. Esos están en la era de la iglesia, esos están edificando la iglesia, están renovando la mente de la iglesia, están transformando a la iglesia, están santificando, enseñando o edificando o enseñando a la iglesia para que sea santa, están perfeccionando a la iglesia. Yo le pregunto, ¿esos procesos ya se vivieron para llegar al reino? Y nosotros y ellos ya los pasaron por nosotros para que nosotros disfrutáramos de este reino actual. ¿Usted necesita regresar a uno de esos procesos nuevamente? Si usted ya es abogado, usted necesita volver a la preparatoria, usted necesita volver al bachillerato, necesita volver a la universidad, o usted ya tiene su título y ya es un abogado. Pues quien quiere vivir en el proceso pasado y consumado como la ley de Moisés o la ley de la fe del nuevo pacto, lo que está diciendo es, aunque yo ya soy un abogado, yo quiero vivir en la universidad, yo quiero vivir en la secundaria. Y se lo voy a repetir para que le quede bien claro, porque hay gente que no le queda claro, porque hay gente que por más que tú le explicas no le queda claro. Pero también entiendo algo. No es por lo mucho que yo le explique que usted va a entender. Además, el propósito no es que yo le explique y le explique para que usted entienda. Le voy a decir por qué. Porque si la voluntad de Dios es que usted no entienda, usted no va a entender. Porque la Escritura dice que Dios es el que da el crecimiento, pero la Escritura también dice que Dios es el que endurece el corazón del hombre. Así es que todo se da por la voluntad de Dios. Y yo no puedo hacer absolutamente nada en contra de la soberana voluntad de Dios. Si Dios decide que tú crezcas y entiendas, vas a entender. Y si Dios decide endurecer tu corazón para que no entiendas nada, no vas a entender nada. Porque Dios es el que da el crecimiento y el que endurece el corazón, el que hace que entiendas o no entiendas, porque todo viene de Él. Así es que yo no estoy compartiendo a fin de estar afanado o a fin de estar a fin de estar obrando para que tú entiendas. No, yo comparto porque tengo que hacerlo, porque yo que ya entendí que el proceso terminó y que estoy disfrutando del reino, tengo que compartirlo con aquellos que no lo han entendido. Pero mi necesidad no es que tú lo creas o no lo creas, o lo entiendas o no lo entiendas, porque esa no es mi responsabilidad, esa es responsabilidad de Dios. Yo te puedo compartir toda la vida y tú nunca vas a entender. Y hay como que yo no te puedo compartir nada y Dios quiere que tú entiendas, y sin que yo te comparta nada tú vas a entender. Hay gente que quiere ocupar el lugar de Dios.
Y hay gente que cree que es Dios y que por ella tú has entendido. Porque ellos no han entendido que cosas que ojo no vio y oído no. Cosas que ojo no vio y oído no yo, son las que Dios preparó para los que le amamos. Denle un aplauso por favor al Señor. Por eso yo no puedo limitar mi entendimiento a una etiqueta. Yo no puedo decir yo soy preterista. No puedo decir yo soy plenitud. No puedo decir yo soy futurista. Le voy a decir por qué. Porque si yo hago eso, yo pongo una barrera mental que me va a impedir, le va a impedir a mi entendimiento seguir creciendo como el hijo que soy para que el Padre me revele todo lo que Él quiere. Porque si yo me entiendo con los preteristas, yo tengo que creer lo que los preteristas quieren o lo que los preteristas creen. Y si Dios me quiere mostrar algo que no le ha mostrado a los preteristas, yo lo voy a desechar porque como si yo soy preterista. Y eso es lo que está pasando actualmente en este tiempo. Que algunas personas se han encasillado en etiquetas de preterismo, de plenitud, y cuando Dios les quiere mostrar algo diferente a la etiqueta que ellos tienen, no lo aceptan, porque eso que lo que Dios les quiere mostrar no está dentro de su etiqueta de preterismo, no está dentro de su etiqueta de futurismo, no está dentro de su etiqueta de plenitud. Y como no está dentro de lo que los preteristas creen, ni dentro de lo que los plenitud creen, no lo pueden aceptar. Pero yo te pregunto, ¿acaso no todos tenemos que seguir entendiendo lo que aún no llegamos a entender? Entonces esas etiquetas que muchos se ponen solamente son barreras en el entendimiento que les impiden seguir creciendo para entender más. Y hay muchos en este tiempo que se han etiquetado con esas etiquetas, y como hablas cosas que no son parte de su preterismo, o como hablas cosas que no son parte de su etiqueta, por eso te toman de a loco y se te vienen encima como lobos feroces. Te llegas a sentir como la caperucita roja con el lobo feroz. ¿De veras? Se te vienen encima porque, oye, eso no es parte del preterismo. ¿Y quién carajos te dijo que Dios quiere preterismo? ¿Quién carajos te dijo que Dios quiere que seas preterista? ¿Quién te dijo que Dios quiere que seas plenitud? ¿Quién te dijo que Dios quiere que seas calvinista o luterano o wesleyano? Dios quiere que seas su hijo, y como su hijo preparó cosas que nadie vio ni oyó para ti. Amén. Y si tú te etiquetas con una etiqueta humana, Dios no puede darte toda esa sabiduría y conocimiento eterno que tiene para ti. Esto le está pasando a muchos hoy en día. Que Dios está hablando unas verdades que su preterismo no puede entender. Dios está hablando verdades que su etiqueta no puede entender. Y como no la puede entender, la rechaza. Y no solamente la rechazan, la atacan. Y no solo la atacan, la difaman. Porque no entienden que les está pasando lo mismo que a Saulo. No están luchando contra los hombres, están luchando contra Dios mismo. Porque se etiquetaron en una etiqueta que les está impidiendo que Dios les revele y les dé más entendimiento del entendimiento que ellos tienen dentro de una teología creada por los hombres. Amén. ¿Les está quedando claro lo que estoy diciendo? Entonces imagínense que yo me titulo de abogado, y después de tener el título de abogado, yo quiero vivir toda mi vida yendo a la universidad. Que la universidad fue parte de un proceso que yo viví para llegar a ser abogado. ¿Tendría sentido que yo quisiera ir toda mi vida a la universidad si ya soy un abogado titulado? No. Por supuesto que no. De la misma manera no tiene ningún sentido ser un rey y señor en el reino eterno de Dios y querer vivir eternamente en un pacto que ya fue consumado. Querer vivir eternamente en un pacto que fue el proceso que Dios usó para llevarme al reino, pero que ya fue consumado. El nuevo pacto fue el proceso que vivió la iglesia para llegar al reino de Dios y reinar. Y usted no puede, siendo rey y señor en el reino, querer vivir en el nuevo pacto eternamente, porque ya fue consumado. Denle un aplauso al Señor. La iglesia dejó de ser iglesia y se volvió un reino. Amén.
entiéndalo. Es que ya no existe la iglesia. La iglesia ya no opera como iglesia, porque ahora es un reino. Cuando usted era universitario, ¿qué era? Estudiante. Pero cuando le dieron su título, ¿qué fue? ¿Estudiante o licenciado? Entonces, ¿es lo mismo ser estudiante que ser licenciado? Es que yo soy la iglesia. No. Ser la iglesia fue ser estudiante. Pero ahora usted ya es rey y señor porque usted ya se tituló. Ya consumó el proceso de la iglesia. Y la iglesia dejó de ser un estudiante para llegar a ser un rey y señor en el reino eterno. Amén. Decimos en México, no sé por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. Hay gente que le gusta estar brincando y brincando y brincando. Si el suelo está tan parejo, yo no sé por qué tanto brinco. Hay cosas que son tan claras de entender que, bueno, dirá alguien, bueno, yo sé que sí, no, a lo mejor es parte de un despertar, pero a mí me resulta que eso no tiene gran ciencia, ni gran... que tú tengas que ser un... Ahora tú ya eres todo lo que tenías que ser para entenderlo, ¿sí o no? ¿Sabes por qué resulta fácil? Porque tú ya eres todo lo que tenías que ser para entenderlo. Porque en el reino quien enseña a los hijos es el mismo Dios. En el reino quien le enseña a todos es Dios mismo. Ya no tenemos necesidad de maestros ni necesidad de que los hombres nos enseñen, es Dios quien nos enseña. Pero dile esto a los que estudian en libros para repetir como pericos lo que dicen los libros. Ahora hay otros que están al revés, hay otros que no quieren nada de libros y que eso es todo lo que ellos piensan, lo que ellos creen que esa es la verdad, y también ese es el otro lado de la balanza, que también están torcidos. Porque yo no puedo creer lo que yo crea y fundamentar mi fe en lo inefable, porque lo inefable puede surgir de mí mismo y no de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, si yo ya soy abogado, si yo ya me titulé, yo ya pasé el proceso que me llevó a la titulación, ¿está de acuerdo? Ya soy abogado, ya ejerzo como abogado. Si Dios le hizo vivir al hombre un proceso después de su separación, antes de la ley, durante la ley, el viejo pacto, el nuevo pacto, el reino milenial, hasta llegar al reino, le pregunto, si yo ya estoy en el reino, ¿tengo que volver a regresar atrás al proceso que me llevó al reino? ¿O yo ya estoy en el reino y ya no necesito el proceso? Pero hay gente que está enamorada del proceso. Está tan enamorada del proceso que quiere vivir en la ley o quiere vivir en el viejo pacto o en el nuevo pacto. Otros dicen que son reyes y sacerdotes, porque no entienden que los reyes y sacerdotes fueron en el reino milenial del Hijo, que duró 1000 años. Y ya también fue parte de lo que Dios consumó en el proceso. Y actualmente no somos reyes y sacerdotes, somos reyes y señores. Por eso en el muslo de aquel que venía estaba escrito Rey de Reyes y... No decía sacerdote de sacerdotes, decía Rey de Reyes y... Señor de señores. Denle un aplauso al Señor, por favor. Déjeme explicarle un poquito esta parte. Quiero regresarme un poquito en el proceso al nuevo pacto. Déjeme regresar al nuevo pacto un poquito para explicarle algo, a ver si podemos y logramos entenderlo. En el nuevo pacto, ¿para quién fue el nuevo pacto? Para los que salieron de la ley, para los que estaban bajo la ley. Y esos que estaban bajo la ley, ahora tenían con su fe, por medio de su fe, que convertirse, que ser transformados y que vivir un proceso hasta llegar a la estatura del varón perfecto y de la plenitud de Cristo. ¿Sí o no? A esos que vivieron el nuevo pacto se les conoció como la era de la iglesia, ¿sí o no? Era la iglesia del nuevo pacto, ¿sí o no? Ahora le pregunto, ¿qué era la iglesia? Vamos a empezar por entender qué era la iglesia. ¿Qué era la iglesia? ¿Un edificio? ¿Las personas? ¿Los creyentes eran la iglesia? No. La iglesia ni era el edificio donde ellos se reunían, ni tampoco eran los creyentes que se reunían. Eso no era la iglesia. Vamos a entender qué era la iglesia. Vaya a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18.
lo tenga, dígame, ya lo tengo. Mire lo que dice Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Y sobre qué? ¿Y quién es la roca? ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo es la roca. Sobre Cristo edificaré. ¿Qué es la iglesia? Cristo. La iglesia es Cristo siendo formado en los creyentes del nuevo pacto. Repita, la iglesia La iglesia. fue Cristo siendo formado en los creyentes del nuevo pacto. Por eso es que Pablo les dice que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que Cristo sea ¿qué? Formado. Porque Cristo tenía que ser formado en ellos. Cristo tenía que ser formado en ellos. ¿Cómo? A través de que ellos tenían que ser edificados, a través de que ellos tenían que ser renovados en su mente, a través de que ellos tenían que ser transformados en su alma, a través de que ellos tenían que experimentar la santificación, que era el proceso que les permitía vivir en la justicia, expresando la justicia y ya no el pecado, siendo perfeccionados, es decir, ser fieles en medio de la persecución, de la prueba, de la aflicción, de la tribulación, hasta que Cristo viniera. Cristo estaba siendo formado en ellos para que todos aquellos que perseveraran hasta el fin y fueran vencedores hasta el fin, esos alcanzaran la misma estatura de Cristo como el Hijo. Es decir, solamente los que vencieron, solamente los que perseveraron hasta el fin fueron salvos. ¿Qué significa ser salvos? Que fueron redimidos y fueron adoptados hijos, para que como hijos alcanzaron la misma estatura de su cabeza que es Cristo, y como hijo heredaran el reino de Dios. Porque los esclavos y los siervos no heredaban, el único que podía heredar era el hijo. Entonces entiéndame algo, el propósito de la iglesia llamada Cristo era llevar al hombre de regreso al reino. ¿Sí o no? Vamos a ver cómo dice Juan 14:6. ¿Cómo dice Juan 14:6? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene. ¿Cuál es el propósito de Cristo como la iglesia? Llevarnos al Padre. Llevar al hombre de regreso al reino. Llevar a los hombres de regreso a la casa. Llevar al hombre de regreso al reino que Adán había perdido. Dijo Cristo. ¿Y quién es Cristo? Repita, Cristo es la iglesia. Cristo como la iglesia tenía un propósito en el nuevo pacto. La iglesia del nuevo pacto llamada Cristo tenía un propósito: llevar de regreso al hombre nuevamente al reino que él perdió. Nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por Cristo, si no es por la iglesia. El propósito de la iglesia es que yo los regrese al reino. ¿A quién es iglesia? A los que perseveren hasta el fin, a los que sean vencedores, a los que se renueven, a los que sean edificados, a los que se transformen, a los que se santifiquen, a los que sean perfeccionados hasta la venida, para que alcancen la estatura del Hijo, y como la iglesia, un cuerpo con una cabeza en un solo espíritu, hereden el reino eterno de Dios. Amén. El propósito de Cristo, que es la iglesia, fue regresar al hombre de regreso al reino, que es Dios. Amén. Entonces, cuando aquellos vencedores, ¿se acuerda aquel versículo de Filipenses 1:6? Ahí vamos a ver Filipenses 1:6. Ahorita me estoy recordando ese versículo. Mire Filipenses 1:6 que dice: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es la venida de Cristo. ¿Cuándo iban a ser terminados de perfeccionar la iglesia?
el día de Jesucristo, el día de Cristo. ¿Por qué el día de Jesucristo? Porque cuando Cristo viniera, ellos iban a ser redimidos, los vencedores serían redimidos, serían adoptados hijos y tendrían la misma estatura del Hijo Cristo. Entonces, ¿quién hereda el reino? ¿El esclavo, el siervo o el hijo? ¿Qué necesitaban los siervos del nuevo pacto? ¿Qué necesitaban para ser herederos? Llegar a ser hijos. ¿Y cómo podían llegar a ser hijos? Siendo perfeccionados. ¿Y cómo serían perfeccionados? A través del proceso de renovación, transformación, santificación, edificación, hasta que viniera lo perfecto que es Cristo, y Cristo los redimiera y los adoptara para que ellos alcanzaran la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo, y como cuerpo fueran uno solo con su cabeza, y como el Hijo corporativamente heredaran el reino de Dios. Amén. Ahora fíjese, ya vino Cristo y aquellos ya alcanzaron la estatura, ya están a la misma estatura de Cristo. ¿Qué hace ahora Cristo con su cuerpo en la misma estatura? ¿Qué hace Cristo con su cuerpo que ya llegó a la misma estatura y a la misma plenitud? El cuerpo ya alcanzó la plenitud de su cabeza. El cuerpo ya alcanzó la estatura perfecta y del varón perfecto de su cabeza. ¿Qué hace ahora el Hijo con su cuerpo siendo uno? Vaya, primera carta a los Corintios 15, 28. Mire lo que dice primera carta a los Corintios 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿La cabeza o también el cuerpo? ¿El Hijo quién es? Si el cuerpo ya llegó al nivel de la cabeza, ¿quién es el Hijo? El cuerpo y la cabeza. La iglesia, todos los creyentes que fueron vencedores, juntamente con Cristo, ya son el Hijo. Cuando ahí habla del Hijo, ya está hablando de la iglesia vencedora, de los que fueron transformados, de los que fueron renovados, de los que fueron edificados hasta ser perfeccionados con la venida del Señor. Entonces, ¿el Hijo qué hizo? Se sujetará a Dios, que le sujetó a él todas las cosas, para que ahora Dios sea todo. Esto es el reino eterno. Esto es el reino eterno. El Hijo, que es la iglesia vencedora, que fue perfeccionada juntamente con la cabeza en la misma estatura y la misma plenitud, ahora se sujeta al Padre para que ahora Dios sea todo. En todos. ¿En dónde? ¿En la iglesia o en el reino? En el reino eterno de Dios. Fíjense lo que le voy a decir. Cuando el Hijo, que es la cabeza, con todo su cuerpo vencedor, se sujeta a Dios, ahí llega el fin de la función de la iglesia. Porque ahí la iglesia deja de ser iglesia, ¿y en qué se convierte? En un reino. Cuando el Hijo, Cristo, que es la iglesia, repita, cuando el Hijo Cristo, que es la iglesia, se sujeta a Dios para que Dios sea todo en todos, ahí se acaba la función de la iglesia y ahí empieza el reino eterno de Dios. Denle un aplauso al Señor. Cuando el Hijo, compuesto de los vencedores que perseveraron hasta el fin y fueron transformados y perfeccionados hasta alcanzar la estatura del varón perfecto y de la plenitud de Cristo, cuando el Hijo se sujeta a Dios, ahí se acaba la función de la iglesia. Ahí desaparece la función de la iglesia, porque la iglesia deja de funcionar como iglesia y se convierte en un reino, en donde ahora Dios es todo en todos. Entonces póngame atención. ¿Me está poniendo atención? El propósito del nuevo pacto era redimir a la iglesia para adoptarla como hijo de Dios. Es decir, que aquella iglesia vencedora que perseveró hasta el fin alcanzara la estatura del varón perfecto y de la plenitud de Cristo su cabeza. Cuando Cristo viene, la iglesia es redimida, la iglesia es adoptada, y el Hijo, que es el cuerpo y la cabeza siendo un solo espíritu, se sujetan a Dios para que Dios sea todo en todos en el reino eterno.
Le pregunto, ¿dónde estamos? ¿En la iglesia o en el reino eterno? ¿Y qué fue la iglesia? Un proceso consumado, llamado nuevo pacto, que fue consumado para que pudiéramos disfrutar del reino eterno actual. ¿Yo dónde estoy actualmente? ¿En la iglesia o en el reino? Le pregunto, estando en el reino, ¿yo quiero volver a regresar a la iglesia? ¿Qué es mayor grado de gloria? ¿Qué es mayor grado de gloria? ¿Que seas un abogado titulado y reconocido o que seas un universitario? ¿Qué es mayor grado de gloria? ¿Que seas un rey y señor o que seas la iglesia? Rey y Señor. Pero hay gente que siendo rey y señor no quiere ser rey y señor. Ellos quieren regresar al proceso y quieren ser la iglesia. Quieren ser reyes y sacerdotes en la iglesia. Ellos quieren ser reyes y sacerdotes en la iglesia porque no entienden que en el reino somos reyes y señores. Le pregunto, ¿ese pensamiento es de un entendido o de alguien que no está entendiendo? Y le pregunto, ¿alguien que no entiende porque es ignorante o también puede no entender porque es un incrédulo? Entonces, mire, aquellos que no entienden puede ser por dos causas la falta de su entendimiento, o porque ignoran estas verdades eternas, o porque rechazan por su incredulidad estas verdades eternas. Por eso yo te pregunté al principio, ¿tú qué prefieres, ser un ignorante o ser un incrédulo? Y yo siempre preferiré ser un ignorante que ser un incrédulo. En la vida de la iglesia del primer siglo, ponme atención, porque estoy hablando de la iglesia para que más o menos entendamos qué fue, repite, qué fue, porque la iglesia ya no es, la iglesia fue, porque la iglesia ya quedó en el pasado y la iglesia se transformó en un reino. La iglesia ya no existe, porque lo que actualmente existe es un reino, porque la iglesia fue transformada en un reino. Entonces, la iglesia fue la lucha entre el espíritu y la carne dentro del postrer Adán. ¿Sí lo estoy explicando? Sí. Porque el espíritu que fue dado como las arras a la iglesia gobernaba la carne, que era la mente adámica, porque el postrer Adán sigue teniendo Adán, y el que está siendo renovado es la mente de ese Adán. La mente del postrer Adán llamado iglesia estaba siendo renovada porque esa mente tenía que ser perfecta hasta que Cristo viniera y ellos tuvieran la mente de Cristo el Hijo. Ellos no tenían la mente del Hijo Cristo en la iglesia. Ellos tuvieron la mente del Hijo Cristo hasta que Cristo regresó, los redimió y los adoptó. Hasta que Dios, por medio de la venida de Cristo, los redimió y los adoptó. Pero mientras Cristo venía, ellos estaban en el postrer Adán. Y el postrer Adán luchaba con el espíritu que le había sido dado para no estar en la carne de la mente adámica que ellos tenían. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, la iglesia estaba aquí y tenía una lucha, porque la iglesia que estaba en el postrer Adán le fue dado el espíritu. Y aquellos que eran gobernados por el espíritu daban el fruto del espíritu. Pero los que rechazaban el espíritu eran gobernados por la carne y daban las obras de la carne. Amén. Por eso allá en la carta a los Corintios, tú ves que Pablo reprende a un fornicario que anda con la esposa de su papá. Oye, pero si era la iglesia, ¿por qué andaba de canijo? Porque era el postrer Adán. Y en el postrer Adán la lucha era entre el espíritu que Dios le había dado a la iglesia como las arras y la carne de la mente adámica que ellos tenían, porque ellos todavía no eran transformados. ¿Cuándo ellos fueron transformados y fueron perfeccionados? Hasta que Cristo vino y los adoptó y los redimió y les dio la mente de Cristo. Amén. ¿Ya les está quedando más claro? Entonces, la lucha entre el espíritu y la carne fue en el postrer Adán, el espíritu gobernando la carne y la carne sirviendo al espíritu en la iglesia del primer siglo. Por eso usted ve una lucha en la iglesia. Por eso Pablo ahí en Romanos capítulo 8 habla de la lucha entre la carne y el espíritu. Que los que son gobernados por el espíritu no andan en la carne y que el que anda en la carne no puede agradar a Dios y que el fruto del espíritu
Es por sobre las obras de la... Sí, usted ve toda esa lucha que se da en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el postrer Adán. Y el postrer Adán era el espíritu como las alas, gobernando la mente adámica que ellos tenían y que todavía no era transformada, porque necesitaban ser adoptados y redimidos. Por eso cuando usted ve a gente que se regresa al proceso y que dice, nosotros estamos en la iglesia, por eso los ve siendo renovados. Ellos dicen que están siendo renovados, dicen que están siendo transformados. No están mintiendo, en la iglesia eso sucedió, pero ese proceso ya pasó. Ellos ya no pueden estar viviendo un proceso que ya fue consumado y que Cristo consumó para llevarnos al reino. Aleluya. Oye, Claudia, ¿por qué no te regresas a la preparatoria a estudiar nuevamente? Ceci, ¿por qué no te regresas a la preparatoria? ¿Qué tiene? ¿Qué son? Contadoras las dos, ¿no? Oye, Omar, tú eres administrador de empresas, ¿por qué no te regresas a la secundaria? ¿Qué tiene que vas a estudiar álgebra y ortografía y ciencias naturales? ¿Qué tiene? Eres administrador de empresas. Te pregunto, ¿vale la pena regresar a las ciencias naturales si eres un administrador de empresas? Ceci y Claudia son contadoras. Oigan, ¿se van a regresar a la preparatoria a ver quebrados de álgebra y factorización? Yo les pregunto, aquellos que son reyes y sacerdotes, aquellos que son reyes y señores en el reino, ¿se quieren regresar a la iglesia a ser transformados, a ser renovados, a ser perfeccionados, a ser santificados? Te pregunto, ¿es normal? Ahora, si esta anormalidad depende de su ignorancia, gloria a Dios. Pero si esta anormalidad depende de su incredulidad, pobrecitos. Porque quien por ignorancia está viviendo un proceso que ya fue consumado, pues tiene remedio, porque se le comparte para que entienda. Pero si aquel que por incredulidad es un aferrado a que no, y a que no creerle a Dios, pues pobre de él, porque entonces le voy a decir algo: Dios endureció su corazón y no hay nada que hacer por él. Aquel que Dios endureció su corazón, no hay nada. ¿Había algo que hacer por Faraón? ¿Quién estaba detrás de la negligencia de Faraón? ¿No fue Dios quien endureció el corazón de Faraón? ¿Alguien podía hacer algo por Faraón? No. Mi hermano, Dios es el que da el crecimiento y Dios es el que endurece el corazón. Y si tú eres un incrédulo, lo siento, no hay nada que hacer por ti, porque la soberana voluntad de Dios está en tu vida. Amén. Así que dale gracias a Dios, que si por ignorancia tú estás saliendo, entendiendo, y estás saliendo de esa ignorancia para poder ser un entendido. Dale un aplauso al Señor. Ahora fíjese, le voy a preguntar algo. Mientras el postrer Adán, llamado la iglesia, no fuera transformado en el Hijo llamado Cristo, con su venida, ¿podía heredar o no podía heredar el reino de Dios? No podía. ¿Por qué? Porque en la iglesia ellos eran siervos del Espíritu. El Espíritu les fue dado como las arras, y ellos eran gobernados por el Espíritu, y la carne era sierva del Espíritu, y el Espíritu gobernaba la carne, pero eran siervos y no podían entrar al reino. ¿Qué necesitaban ellos para entrar al reino? Que Cristo viniera, los redimiera, los adoptara, dejaran de ser siervos y se convirtieran en hijos. Amén. Porque el Hijo es el segundo hombre. Hay dos hombres, dice la Escritura. El primer hombre llamado Adán, en donde está el primer Adán y el postrer Adán, y el segundo hombre llamado Cristo, que es un hombre espiritual. ¿Le está quedando claro? Sí, amén. El primer hombre es el primer Adán y el postrer Adán, pero el segundo hombre es Cristo, el celestial, en donde ya no hay nada de Adán. Le pregunto, ¿Jesucristo era el postrer Adán? ¿Por qué? Porque él tenía la naturaleza de Dios, sí, pero no tenía la naturaleza humana heredada de su madre María. Entonces él era el postrer Adán. Jesucristo, ahora fíjense, Jesucristo fue un siervo al que se le dio el Espíritu para servir en el Espíritu al reino.
¿Cuándo fue declarado hijo de Dios? Cuando se le dio el Espíritu o cuando resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque cuando resucita de los muertos, Él es libre de Adán para poder llegar a ser el segundo hombre celestial, Cristo. ¿Qué necesitaba la iglesia? El mismo proceso de su modelo Cristo. El postrer Adán necesitaba esperar la venida de su Señor para que con la venida de su Señor ellos fueran adoptados, fueran redimidos y fueran transformados del postrer Adán al Hijo Cristo y pudieran heredar el reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque primera carta a los Corintios 15:50 dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Sí le está quedando claro? Primera carta a los Corintios 15:50, ¿qué dice? Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ahora fíjese, si usted se va un poco más atrás desde el 45, vamos a leer desde el 45. Mire lo que dice. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el segundo hombre, que es del cielo, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el espiritual, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen Celestial. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos. La carne y la sangre de Adán no podían heredar el reino de Dios. Por eso la iglesia Cristo, en la iglesia que era Cristo, tenía que ser formado. La iglesia que era el postrer Adán, tenía que ser formado dentro de ellos Cristo, hasta su redención y adopción con su venida, para que fueran transformados en el segundo hombre celestial, el Hijo que pudiera heredar el reino. Con la venida de Cristo, repita, con la venida de Cristo, Con la venida de Cristo, el postrer Adán, que era la iglesia, es transformado en el segundo hombre, que es Cristo el celestial, en donde son completamente libres de la carne de Adán. ¿Qué fue lo que los hizo libres completamente de Adán? La transformación. ¿Y cuándo se dio esa transformación? Con la venida de Cristo. Así es que cuando Cristo viene, ellos son redimidos, ellos son adoptados y ellos son transformados de Adán al Hijo para poder heredar el reino de Dios. ¿Está quedando claro? Entonces le voy a hacer una pregunta para ver si ya le quedó claro. ¿Nosotros fuimos reyes y sacerdotes o nosotros somos reyes y señores en el reino eterno? reyes y señores. Nosotros nunca fuimos reyes y sacerdotes. Los reyes y sacerdotes fueron las primicias que resucitaron con Cristo, los mártires que en la iglesia dieron su vida por el nombre de Cristo, los apóstoles, los ministros competentes del nuevo pacto que entregaron como sacrificio vivo su vida por el nombre de Jesucristo. Esos fueron los reyes y sacerdotes con los que Cristo vino a juzgar las 12 tribus de Israel y las naciones. Pero nosotros no somos reyes y sacerdotes, nosotros somos reyes y señores. Fíjense lo que le voy a decir. Llevamos 20 siglos, la humanidad lleva 20 siglos enamorada de la iglesia, enamorada del postrer Adán. Y la pregunta que yo le hago a todo el cristianismo, incluyendo aquellos que se hacen llamar entendidos, es: ¿hasta cuándo van a reinar en el hombre celestial? Si son la iglesia, no están reinando. Si son la iglesia, están siendo renovados, están siendo transformados, están siendo edificados, están siendo santificados, están siendo perfeccionados para poder reinar en el futuro cuando Cristo venga. Y Cristo ya vino, señores. Y si Cristo ya vino, ustedes ya tienen que estar reinando y no siendo transformados. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo tremendo. Es tremendo.
¿Y saben por qué pasa esto? Porque mientras nosotros no entendamos que todo salió de Dios y todo volvió a Dios, nosotros no tendremos un verdadero despertar de conciencia para conocer a Dios en todo en todos. ¿Sabe qué es lo que necesitamos entender este día? Que lo más importante de los pactos que Dios hizo con Israel es que aunque nosotros no vivimos en esos pactos, nosotros fuimos incluidos como las naciones de la tierra en la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Quién era Abraham? Un gentil de Ur de los Caldeos que por su fe le creyó a Dios, y esa fe con la que él le creyó a Dios le fue contada por justicia delante de Dios. Así es que en esa fe consumada por la iglesia del nuevo pacto del primer siglo, nosotros venimos a ser las naciones de la tierra, herederas del reino de Dios. Nosotros no somos herederos del reino de Dios porque guardamos pactos, porque cumplimos pactos. No, eso lo hizo Israel. Pero Dios le dio al gentil Abraham de Ur de los Caldeos una promesa. Dios le dijo a Abraham: en tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso te incluía a ti. Aunque no estuviste en pacto, te incluía a ti. Para que una vez que Israel fuera salva y alcanzar el reino, todas las naciones en Cristo alcanzaran el reino por esa promesa hecha a ese gentil llamado Abraham. Denle un aplauso al Señor. ¿Sí le está quedando claro? ¿Sí le está quedando claro o no? Mire. Permítame un segundo. Quiero buscar esa cita para que usted vea. Vaya a Génesis 22, 18. Quiero ver esa promesa que Dios le hace. Usted sabe que Abraham era de Ur de los Caldeos y que ahí había gentiles, ahí no había judíos, ahí no había. Eso es antes del Judá, todavía ni existía Israel. ¿Me está entendiendo? Entonces fíjese lo que dice. Desde un poquito más atrás, por favor. Uno más atrás. Mire, dice: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo sacrificar a Isaac, a su hijo, a tu único hijo, por cuanto no me negaste sacrificar a tu hijo allá en el monte Moriah, sino que subiste para sacrificarlo como yo te mandé, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Los israelitas, y como la arena que está a la orilla del mar, los gentiles y las naciones de la tierra. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. El que sigue. En tu simiente, ¿qué? Serán benditas todas. ¿Quién sería bendito en la simiente de Abraham? ¿Solamente los israelitas, los judíos, los hebreos o todas las naciones? Por cuanto me obedeciste, dice Dios. Ahora vaya por favor ahí a Génesis 26:4. Perdón, ¿cuál vimos? Génesis 26:4, ¿cómo dice? Un poquito más atrás. Mira lo que le dice Dios a Abraham: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Aquí está hablando con Jacob, perdón, con Isaac, perdón. ¿Vale? Sígale. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas. Y está confirmando el pacto que había hecho con Abraham, ahora con Isaac el hijo, y luego lo confirma con Jacob. Y por causa de ese gentil que le creyó a Dios y que obedeció a Dios,
a él se le dio una promesa. En tu simiente, y esa simiente no hablaba de muchos, sino de uno que era Cristo, serán benditas todas las naciones, aunque no sean hebreos, aunque no sean judíos, aunque no sean de la casa de Israel. En esa simiente todas las naciones alcanzarán el reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me estoy explicando? Entonces lo más importante de entender los pactos es que aunque usted y yo no éramos de la casa de Israel y nunca estuvimos bajo el pacto nuevo ni bajo el pacto viejo, nosotros heredamos el reino por causa de esta promesa que Dios le hace a Abraham, en donde dice que por causa de su fe y de su obediencia, en su simiente que es Cristo, todas las naciones después de Israel serían benditas alcanzando el reino de Dios. Amén. Entonces vamos a ir concluyendo. En el principio era Dios. Y Dios es el reino. Y de Dios salió, se manifestó, vino, como usted le quiera llamar, le digo porque hay por ahí gente que no va a estar viendo a ver qué dices. Y de Dios vino, se manifestó, salió, todo. Por lo tanto, todo lo que vino, se manifestó y salió de Dios, tenía que regresar a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Aún Cristo el Hijo, que es la palabra que sale de la boca de Dios, aún Cristo el Hijo, que es el verbo que sale de la boca de Dios para crear todas las cosas, salió de la boca de Dios o fue enviado de la boca de Dios y tenía que regresar a Dios. Juan 16, 28, vea lo que dice. Juan 16, 38. Porque el Hijo, habrá quien diga, no, es que el Hijo no salió, pero nos fue enviado. Si no salió, fue enviado o fue manifestado por Dios. Llámale como tú quieras. Si fue enviado, si fue manifestado, si salió, es la misma cosa. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy, porque la palabra no regresa vacía a Dios, sino que regresa a Él cumpliendo el propósito por el cual Dios le envió. El Hijo, que es la palabra y que salió de la boca de Dios y fue enviado al mundo, regresó a Dios llevando sujeto a Él todo lo que en el pacto eterno habían pactado entre el Padre y el Hijo. Tú vas a traerme de regreso al hombre, a mi reino, y tú te vas a sentar en el trono conmigo. Denle un aplauso al Señor. Entonces fíjese, si todo lo que salió fue enviado, si se manifestó de Dios, tenía que regresar también a Él. Ahí está como el Hijo regresó. Entonces usted tiene que entender que también ha regresado a la casa, ha regresado al reino, ha regresado a Dios, a donde Cristo te regresó. Juan 14:6, ¿qué dice? Ya lo vimos, ¿no? ¿Qué dice Juan 14:6? Nadie viene al Padre. Entonces, ¿cuál es el propósito de Cristo? Llevarte de regreso a dónde? Al reino. Entonces, ¿dónde estás actualmente? ¿A dónde te llevó de regreso Cristo? Y cuando Cristo te lleva de regreso al reino, Cristo termina su función, Cristo regresa al Padre, de donde salió, de donde fue enviado, se acaba la iglesia y empieza el reino eterno en donde Dios es todo en ti. ¿Hasta ahí está quedando claro? ¿Sí o no? Ahora fíjese. Fíjese lo que dice Romanos 10:7. Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. ¿Qué es el fin de la ley? Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿cuál es el fin de la ley de Moisés? Cristo. Para todo aquel que ¿qué? Que cree. Hermano, ¿está conmigo o me está tirando de abajo? ¿Sí está conmigo? Porque no me contesta, entonces yo no sé si me está oyendo, si no me está oyendo, si tiene puesta su mente en la olla de los frijoles en su casa.
Entonces, ¿qué dice el versículo ahí en su Biblia, por favor? Romanos 10:4. ¿Cómo dice Romanos 10:4? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿Sí o no? Entonces, había una condición para estar en el nuevo pacto. ¿Cuál era la condición? Creer. Y la condición de creer implicaba tener fe. ¿Me estoy explicando? Entonces, si el fin de la ley era Cristo, era porque la justicia de Cristo era aplicada a la iglesia del nuevo pacto, a todo aquel que con su fe creía y aceptaba y confesaba a Cristo. Entonces, el fin de la ley de Moisés, llamadas las obras de la ley de las obras, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y esa ley y esa fe de creer tenía un nombre. Le voy a explicar. Vaya a Romanos 3:27, por favor, para ver cómo se le llama. Romanos 3:27. ¿Cómo dice Romanos 3:27? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿por cuál ley? Repita, ¿por cuál ley? Por la ley de las obras de Moisés. ¿Cómo se le llama la ley de Moisés? La ley de las obras. Dice, no, sino por la ley De la fe. ¿y cómo se le llama a la ley en el nuevo pacto? La ley de la fe. Entonces le voy a preguntar una cosa. En Moisés estuvimos con una ley, ¿sí o no? Y en el nuevo pacto se estuvo con una ley, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál era la ley que operó en Moisés? La ley de las obras. ¿Y cuál fue la ley que operó en el nuevo pacto? La fe. Porque Adán no podía estar sin ley. En el viejo pacto operó en Moisés la ley de las obras, pero en el nuevo pacto operó la ley de la fe. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Hasta ahí voy bien? Entonces mire lo que dice la Escritura. El fin de la ley de Moisés, llamada la ley de las obras, le dio inicio a la ley de la fe del nuevo pacto. Cuando acaba la ley de las obras de Moisés, del viejo pacto, inicia la ley de la fe del nuevo pacto. ¿Hasta ahí voy bien? Porque dice la Escritura que el fin de la ley de las obras es Cristo, que le da inicio a la ley de la fe. La ley de la fe en Cristo, que era creer en Él y aceptarlo, le dio fin a la ley de las obras de Moisés en la carne. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Sí o no? Mire cómo dice Hebreos 7:12. Vamos a ver Hebreos 7:12. Hebreos 7:12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. ¿Cuándo era necesario el cambio de ley? Cuando se cambiaba el sacerdocio. Ahora, ¿cuándo empieza su sacerdocio Cristo? Cuando Él resucita y es llevado a los cielos. Ahí inicia el sacerdocio de Cristo en los cielos, ¿sí o no? Y cuando inicia el sacerdocio de Cristo en los cielos, eso da inicio al cambio de ley, ¿sí o no? ¿Sí, voy bien? Ahora fíjense. La resurrección de Cristo produjo el inicio de su sacerdocio en los cielos y produjo el cambio de la ley, de las obras a la ley de la fe. Es decir, el fin de la ley de Moisés, las obras, el inicio del nuevo pacto en la ley de la fe. ¿Hasta ahí vamos bien? Y no me estoy metiendo a más para no enredarlo mucho. Ahora, le pregunto, ¿estaba en qué ley la gente que vivió bajo Moisés? En la ley de las obras. Pero la gente que vivió en el nuevo pacto estaba sin ley o también estaba con una ley. También estaba con una ley. Estaba en la ley de la fe.
Por eso yo le dije al principio, bajo la ley, en la ley y sobre la ley. Bajo la ley de Moisés es bajo la ley de las obras. En la ley del nuevo pacto es en la ley de la fe. Y sobre la ley es que ya no hay leyes, porque ahora en el reino lo que cumple la ley es el amor. Fíjense lo que dice Romanos 13:10. Vayamos a Romanos 13:10, por favor. Y con esto voy a terminar. Y la próxima semana voy a hablar de Shiloh. Ya no me alcanzó el tiempo, ya es tarde. Hebreos, ¿qué le dije? Romanos 13:10. Mire lo que dice Romanos 13:10. El amor, léalo por favor. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es El amor. ¿qué es lo que cumple la ley? El amor. Entonces le pregunto, ¿en el viejo pacto había una ley? Sí. ¿Qué ley había? La ley de las obras. ¿En el nuevo pacto había una ley? Sí. ¿Qué ley había? La ley de la fe. Pero ¿cuándo se acaba la ley? Cuando viene el amor. Cuando el amor es el cumplimiento de toda la ley. Entonces cuando el amor se manifiesta, se acaba la ley. ¿Cuál ley? Cualquier ley. ¿Hasta ahí voy bien? Ahora fíjense lo que dice. Dice lo que dice primera carta a los Corintios 13:8. Entonces ya estamos viendo, ¿no? El viejo pacto operaba, en el viejo pacto operaba la ley de las obras, bajo la ley de las obras. El nuevo pacto opera en la ley de la fe. Amén. ¿Vamos bien? Ambos pactos, tanto el viejo como el nuevo, operan bajo la ley y en la ley, ¿sí o no? Pero dice la Escritura que el amor es el fin de la ley, o la ley, el fin de la ley es el amor, ¿sí o no? Primera carta de los Corintios 13:8. Ahora dice lo que dice aquí, póngame atención, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué dice el 10? Mas cuando ¿qué? Lo que es en parte se acabará. ¿Cuándo se acabaría todo? Cuando viniera lo perfecto. ¿Y cuándo vendría lo perfecto? Cuando viniera Cristo. Ahora fíjense lo que le voy a decir. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora dice lo que dice el versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, ¿ustedes están entendiendo lo que está diciendo la Escritura? La venida de Cristo, que es lo perfecto, es la manifestación del amor. ¿Y cuándo se acaba la ley? El amor es el fin de la ley, o el fin de la ley es el amor. Cuando lo perfecto que es Cristo vino, se manifestó el amor de Dios, que acabó con la ley. ¿Con cuál ley? Con la del viejo pacto, que era la de las obras. Y, o sea, consumó la ley del viejo pacto, que era la ley de las obras, y consumó la ley de la fe, que era la ley del nuevo pacto. ¿Hasta ahí va bien? Sí. La manifestación del amor de Dios con la venida de Cristo consuma o cumple toda la ley, tanto la ley de Moisés, llamada la ley de las obras del viejo pacto, como la ley de la fe del nuevo pacto. Cuando Cristo viene, se manifiesta
manifiesta el amor de Dios, y el amor de Dios le da fin a la ley porque consuma la ley, cumpliendo tanto el viejo pacto como el nuevo pacto, para darle entrada o para darle paso al reino eterno de Dios. Amén. Se lo voy a explicar. Póngame atención a lo que le voy a decir, porque con eso estoy acabando. La venida de lo perfecto que es Cristo manifestó el amor de Dios. ¿Muy bien? Y consumó la ley. La ley de Moisés, que son la ley de las obras del viejo pacto, y la ley de la fe del nuevo pacto, dándole lugar al reino eterno de Dios, donde ya no hay ley ni pactos, porque fueron consumados por Cristo. Es decir, por el amor de Dios, todo fue consumado a través de su plan eterno, para que todas las naciones, aun aquellas que nunca estuvieron en pacto con Dios, y no solamente Israel, disfrutemos del reino eterno de Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué se manifiesta el amor de Dios y acaba con la ley? Porque la ley era para Israel, y a través de la ley del viejo pacto, y a través de la ley del nuevo pacto, a través de la ley de las obras y de la ley de la fe, Dios llevó a Israel a el reino. La pregunta es, ¿y las demás naciones qué? Pregunto, ¿las demás naciones estaban en pacto con Dios, sí o no? No. Las demás naciones nunca estuvieron en pacto con Dios, ni en el nuevo ni en el viejo pacto. Entonces, ¿esas cómo le harían para llegar al reino de Dios? Repita, el amor es el fin de la ley. Porque por amor Dios dijo, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y aunque esas naciones no estarán en pacto conmigo, por amor, sin el pacto y sin las leyes que yo le puse a Israel, ellas heredarán juntamente con Israel el mismo reino que ellos van a heredar. Porque el propósito no era solamente salvar a Israel y llevarlo al reino. El propósito era regresar al hombre al reino de Dios que perdió. Y el hombre no era solamente Israel, el hombre incluía a toda la humanidad y aún aquellas naciones con las que no estuvo Dios en pacto. Por eso cuando Cristo viene se manifiesta el amor de Dios. ¿Por qué dices que se manifiesta el amor de Dios? Porque el amor de Dios le pone fin a la ley. ¿A cuál ley? Tanto a la ley del viejo como del nuevo pacto. Porque aquellas naciones que nunca estuvieron en pacto con Dios también tenían que heredar el reino. ¿Cómo? Si no estuvieron en pacto. Por amor. Porque donde hay amor no hay ley. Porque donde hay amor no hay pacto. Y a través de su amor, Dios prometió a Abraham que estas naciones que no estaban en pacto con Dios también heredarían juntamente con Israel el reino eterno de Dios. Déselo bien fuerte. Entonces le voy a preguntar, ¿usted y yo estamos en el reino eterno porque cumplimos pactos o por el amor de Dios? Por el amor de Dios. ¿Usted y yo estuvimos bajo la ley de las obras del viejo pacto? No. ¿Usted y yo estuvimos bajo la ley de la fe del nuevo pacto? No. Entonces, ¿por qué le damos el reino? Porque cuando vino lo perfecto se manifestó el amor. Y el fin de la ley es el amor, en donde Dios, por amor, no nos pide que tú y yo hayamos estado en pacto, no nos pide que tú y yo hayamos tenido la ley de las obras ni la ley de la fe, sino que dice, yo a ti, por mi amor, doy como hecho que en Israel también tú eres salva y tú también eres heredera del reino, por cuanto en mi simiente fue bendecida toda la humanidad y todas las naciones. Mi amado, es difícil entender eso. Es difícil entenderlo. Entonces yo le digo, qué bueno que Israel cumplió los pactos, ¿no? O qué bueno que Israel estuvo bajo pacto y que Cristo consumó los pactos, porque finalmente nosotros fuimos incluidos en esa grande bendición. Pero usted y yo nunca estuvimos en pacto. Usted y yo le damos el reino por puro amor. Póngase en sus pies, por favor. Amado Dios, le damos gracias por esta palabra. Mil gracias por esta palabra, Señor, que nos permite entender la obra consumada de Cristo. Nos permite entender la manera en la que por amor, tú no nos pediste leyes ni pactos a las naciones de la tierra que no éramos parte de la casa de Israel.
La casa de Israel vivió un proceso llamado viejo pacto, nuevo pacto y todo lo que ya vimos para poder llegar a ese reino. Pero tú nos incluiste a nosotros en una promesa y por amor no nos consideraste como parte de esos pactos, sino que juntamente con ese pueblo al que tú has bendecido, has bendecido a todas las naciones de la tierra, heredándoles el mismo reino, porque tu plan no era llevar a Israel al reino, era llevar al hombre de regreso a tu reino. Mil gracias por entender estos misterios que son para los niños, porque tú conoces el corazón de cada persona y tú sabes que en el corazón de los niños no hay orgullo, ni hay vanagloria, ni hay altivez, y que los niños siempre quieren compartir los caramelos con los demás niños, Señor, y no quieren guardar nada, ni tienen arrogancia para estar pidiendo reconocimiento, ni para estar pidiendo agradecimiento por lo que de gracia recibieron y ahora dan de gracia. Mil gracias, papá, por permitirnos ser parte de este reino eterno y por permitirnos entender estos misterios por el Espíritu. Gracias porque no nos hemos etiquetado ni con ninguna etiqueta con la que se etiqueta el hombre, porque nosotros sabemos que aún tienes más cosas que aún no entendemos y que seguramente nos vas a revelar para que las podamos entender. Y por eso nosotros te alabamos y te glorificamos y te damos muchas gracias en este reino actual y presente que vivimos. Mil gracias Dios, porque tú eres todo en todo, porque tú eres todo en todo, y porque ahora, si tú eres todo en todos, ahora tú estás en todos y todos somos uno. Todos somos uno y uno somos todos, aunque algunos no hayan despertado y todavía no entiendan eso. Todos somos uno, por eso te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Eso último que dije me gustó mucho. Porque ¿cómo nosotros podíamos, siéntese por favor, cómo nosotros podíamos heredar el reino de Dios si nunca estuvimos en el viejo pacto ni en el nuevo pacto? Por amor. Porque Dios en su amor sabe que nosotros, que no estuvimos en pactos, también éramos parte de la promesa y también éramos herederos del reino. Porque el amor es el fin de la ley. Y como nosotros no estuvimos en ninguna ley, ni bajo la ley, ni en la ley de la fe, Dios sabe que nosotros también teníamos que regresar al reino, porque nosotros también salimos de él, no solamente Israel. Qué precioso es entender este libro, ¿no? Quiero agradecer a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo. Guarací Oliveira, amado allá en Brasil, te mando un abrazo a ti y a toda tu familia. Javiada González, un abrazo y un beso para mis amados también. Gracias por el honor y el favor de su atención. Guadalupe López, un beso, un ósculo santo. Ataí García, ósculo santo para ella. Robson, mi amigo allá en Sao Paulo, un abrazo y un beso para ti, para tu esposa también y para tus hijos. Besos y abrazos allá en Brasil. Carlos Eduardo Castellanos allá en Venezuela, en Santa Cruz, Venezuela. Abrazos y besos para todos los reyes allá en Venezuela. Les amamos, saben que les amamos. Alberto Hernández allá en España, un abrazo y un beso para ti, para tu esposa también, mi amado. Mayo de Aparicio y Alex Pineda, un abrazo y un beso para ustedes allá en Barranquilla, Colombia, mis amados. Les amamos, ya lo saben. Navi Nashi, mi amado David, sabes que somos uno. Agradezco esta unidad que el Señor nos está permitiendo tener, tanto a ti como a Adriana, mi amor, mi cariño, mi respeto. Y bueno, también les agradezco porque parte de lo que compartimos con David, que es Navanashi, y con Adriana, también a veces con su permiso, ¿verdad? También lo tomo para compartirlo. Así es que estamos en unidad. Mil gracias por su amistad y mil gracias porque me permiten juntamente con ustedes ser partícipe de este compartir de esta verdad eterna llamada el reino de Dios. Yamili, no sé si es Yamili, bueno, un abrazo y un beso también para ella. Juan Carlos Moreno, un abrazo y un saludo para ti, mi amado. Roxanne, allá en Chicago, Illinois, un abrazo y un beso. Sabe que le amamos a usted, a Mari y a toda su familia con todo nuestro corazón. Paulina de Sousa, también le enviamos un beso y un ósculo santo, un beso y un abrazo. Alejandra Pacheco, también un saludo, un beso y un abrazo. Roselida Moreno, Angélica Tapi, Marta González y Ley Sam, un abrazo y un beso también para ustedes, mis amadas.
Un abrazo y un beso para todos aquellos que se dan el tiempo para seguir esta transmisión en vivo, para seguir creciendo en el entendimiento de esta verdad eterna. Mil gracias por el favor de su atención. No me resta más que agradecerle que haya estado acompañándonos en esta transmisión en vivo. Lo invito el próximo domingo. Ya ni hablé de Shiloh, que era lo que publiqué por aquí. Vamos a ver, me quedó pendiente para la próxima semana. Entonces la próxima semana vamos a ver lo que es el reposo, cómo es el reposo, y vamos a armar una buena compartición, un buen compartimento para lo del reposo. ¿Está bien? Nos vemos el próximo domingo a partir del mediodía, lo espero, en nuestra transmisión en vivo. Por hoy no me resta más que agradecerle el favor de su atención, deseándole que tenga un excelente fin de semana, que tenga un muy buen provecho con su familia y que se la siga pasando de maravilla. Qué bueno que estamos en el reino eterno de Dios, en donde todo ha sido consumado y en donde como reyes y sacerdotes reinamos en nuestra vida para reinar en nuestro entorno presente, actual, fuera de nosotros. Buenas tardes, buen fin de semana y buen provecho. Gracias.